Ok, empezamos con la grabación. Vamos a hacer el problema número 19 del capítulo 19. Les acabo de enviar la fotografía del problema por correo, bueno, por el chat de Telegram. Dice, una muestra de 2 moles de hidrógeno, de gas helio, perdón, inicialmente a 300 Kelvin y a 0,4 pascales, atmósferas, perdón, se comprime isotérmicamente hasta 1,20 atmósferas. Se nota que el helio se comporta como un gas ideal, encuentre el volumen final del gas, el trabajo realizado sobre el gas y la energía transferida al calor. Tal vez para ilustrar, ¿verdad?, lo que está ocurriendo en este problema, sea buena idea hacer un diagrama de presión-volumen, como vimos en la clase pasada. Entonces vamos a hacer un sistema de coordenadas. Tenemos la presión, tenemos el volumen. Y en este caso ocurre una compresión isotérmica. Eso quiere decir que el gas disminuye su volumen al mismo tiempo que aumenta la presión, ¿verdad? Va en esta dirección. Entonces ahí podemos ubicar en nuestro diagrama, ¿verdad?, los volúmenes iniciales y finales y las presiones iniciales y finales. Este sería el volumen inicial, el volumen final, la presión inicial, la presión final. Claramente, entonces, el volumen inicial es menor que el volumen final, ¿verdad? Porque es una compresión. No nos dicen cuál es el volumen inicial y el volumen final, pero sí nos dicen, en cambio, cuál es la presión inicial. La presión inicial en este problema es de 0,4 atmósferas. Aquí sería buena idea, de una vez, ¿verdad?, saber que lo más conveniente es convertir esta cantidad que está en atmósferas, pasarlas a pascales, para tener todas nuestras cantidades representadas en unidades estándar del sistema internacional de unidades. Entonces multiplicamos por 1,01 por 10 a la 5 pascales entre una atmósfera, y eso es igual a 4,04 por 10 a la 4 pascales. La información de la pregunta también nos puede ayudar a calcular el volumen inicial. Sabemos que el número de moles en todo momento, ¿verdad?, el número de moles no va a cambiar, es de 2 moles. Y la temperatura isotérmica, la temperatura que no cambia, porque es constante durante todo el proceso, es igual a 300 Kelvin, ¿verdad? Entonces uno puede usar la ecuación del gas ideal y decir, la presión inicial por el volumen inicial es igual al número de moles por la constante del gas ideal por la temperatura. Y ni siquiera tengo que poner temperatura inicial. Como es un proceso isotérmico, ya sé que la temperatura no va a cambiar, va a ser siempre igual. Por lo tanto, el volumen inicial es igual a N RT entre la presión inicial. Es decir, es igual a 2 moles por 8,31 Joule entre mol Kelvin por 300 Kelvin entre esta presión, que es 4,04 por 10 a la 4 pascales. Cuando hago esto, me voy a encontrar con que la presión inicial está, pero me voy a encontrar con que el volumen inicial está en metros cúbicos, ¿verdad? Y eso me da
0,123 metros cúbicos de volumen inicial. El gas se contrae, ¿verdad? Hasta que la presión final alcanza los 1,20 atmósferas. Entonces vamos a poner que la presión final es 1,20 atmósferas. Y 1,20 atmósferas, cuando lo convierto a pascales, ¿verdad? Es igual a 1,21 por 10 a la 5. Y por lo tanto el volumen final es igual a nRT entre la presión final. ¿Okay? Cuando hago ese cálculo, entonces encuentro que el volumen final es igual a 0,0412 metros cúbicos. Entonces ya con eso tengo los datos necesarios sobre las propiedades del gas. Pero la primera pregunta dice, encuentre el volumen final del gas. Bueno, ahí está, el volumen final del gas va a ser 0,0412 metros cúbicos. Esta sería la respuesta a la pregunta A, ¿verdad? Vamos con la pregunta B. La pregunta B dice, ¿cuál es el trabajo realizado sobre el gas? Vean que el gas se está comprimiendo, ¿verdad? Como el gas se está comprimiendo, como está perdiendo volumen, el gas gana energía en forma de trabajo. Por lo tanto, deberíamos decir, ¿verdad?, que el trabajo realizado sobre el gas tiene que ser positivo. Para no confundirnos con los signos, ¿verdad?, para no hacer un enredo más grande de lo necesario, vamos a decir que el trabajo va a ser el valor absoluto de nRT por el logaritmo de V final entre V inicial. ¿Por qué el valor absoluto? Porque yo quiero que me quede positivo, ¿verdad? Porque yo sé que el trabajo que se hace sobre el gas tiene que ser positivo. Y en este caso, como podemos ver que el volumen final es menor al volumen inicial, entonces la función logarítmica me va a tener que dar un valor negativo. Por eso es que le pongo el valor absoluto, para que sea positivo. Recuerden que esta era la fórmula que se utilizaba cuando nosotros queríamos calcular eh, el trabajo asociado a un proceso isotérmico cuando el gas que experimenta ese proceso isotérmico se puede describir mediante la ecuación del gas ideal. La pregunta lo dice expresamente, suponga que el gas de helio se puede comportar como un gas ideal. Sin embargo, aunque no lo dijera, en la mayoría de los casos uno puede asumir que ese es el caso, ¿verdad? Sobre todo si se trata de helio. Los gases nobles, como el helio, o el xenón, o el radón, o todos que terminan en on, ¿verdad? Son gases que se caracterizan porque reaccionan muy poco, este, reaccionan muy poco con otras sustancias y entonces al reaccionar tan poco se describen correctamente utilizando la ecuación del gas ideal. Digo que es positivo, ¿verdad? Porque la pregunta se refiere a cuánto trabajo es el que se hace sobre el gas. Cuando el gas se contrae, cuando el gas pierde volumen, perdón, entonces gana energía en forma de trabajo, ¿verdad? Pero que hemos discutido en la clase anterior. Bueno, esto realmente debería ser entonces menos n RT por logaritmo de V final entre V inicial. Entonces sería menos 2 moles por 8,31 joule entre mol Kelvin por 300 Kelvin y ahí me faltó poner, ¿verdad?, por logaritmo natural, entonces de 0,0412 metros cúbicos entre 0,123 metros cúbicos. Ese trabajo
Me queda que es igual a, vamos a ver, 2 por 8,31 por 300 por el logaritmo natural de 0,0412 entre 0,123. 5.453 joules, ¿verdad? Y por aquello, positivos. Esa es la cantidad de trabajo que se transfiere al gas en forma de trabajo. La cantidad de energía que se transfiere al gas en forma de trabajo. Por último, nos ponen la pregunta C. ¿Cuánta energía se transfiere por calor? Nosotros todavía no hemos llegado al capítulo de teoría cinética de los gases. En ese capítulo se va a explicar un poco más acerca de cuáles son los mecanismos que medien la transferencia de calor entre gases ideales. Sin embargo, vamos a adelantar un resultado muy importante que yo todavía no voy a justificar, pero que va a ser un detalle de gran importancia, valga la redundancia, cuando lleguemos al capítulo siguiente. Recordemos que la primera ley de la termodinámica, para contestar la pregunta sobre la primera ley de la termodinámica dice que la energía interna cambia con el calor recibido más el trabajo efectuado. Ahora, tenemos lo siguiente. Cuando se trata de un proceso isotérmico y se trata de un gas ideal, el cambio en energía interna va a ser siempre cero. ¿Ok? Esto se cumple solo cuando es un proceso isotérmico y además es aplicado en un gas ideal. ¿Por qué? Bueno, porque más adelante vamos a ver que la energía interna de un gas ideal es solamente función de su temperatura. O sea que la energía se puede calcular conociendo únicamente la temperatura. Y si la temperatura no cambia, entonces la energía interna del gas ideal tampoco cambia. Este resultado, evidentemente, no es correcto cuando el gas experimenta un proceso distinto a un proceso isotérmico. O tampoco podría ser del todo correcto, digamos, si el proceso sucede isotérmicamente, pero en un gas que no se describe adecuadamente usando la ecuación del gas ideal. Hay gases que son muy densos o hay gases en los que las partículas de gas interaccionan fuertemente las unas con las otras y hace falta recurrir a otra ecuación de estado distinta del gas ideal para describirlos. En esos casos puede ocurrir que la energía interna no sea función únicamente de la temperatura y por lo tanto la energía interna podría cambiar durante un proceso isotérmico. Pero bajo la suposición de que el gas es ideal y de que el proceso es isotérmico, se puede decir entonces que el cambio de energía interna es igual a cero. Cuando el cambio de energía interna es igual a cero, entonces el lado izquierdo de la ecuación se cancela, ¿verdad? Entonces decimos que cero es igual al calor más el trabajo y por lo tanto el calor es igual a menos el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que el gas, el gas pierde la misma cantidad de energía en forma de calor que la energía que recibe en forma de trabajo. De manera que la energía total se mantiene constante y por lo tanto el calor que recibe sería el negativo de esto, será menos 5.453
joules. ¿Ven? Ok, sé que alguien levantó la mano. ¿Qué pasó ahí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Profe, mi pregunta era, pero de la parte B, Ajá. eh, que decía ahí, digamos, el trabajo por la ecuación, normalmente, digamos, técnicamente me tiene que dar positivo, o sea, por los valores que ya tengo del volumen final e inicial, Ujú. o, o yo a veces tendría que bueno, hacer el valor absoluto y obligarlo a que quede en positivo. Es una forma de recordarlo, ¿verdad? Que si el gas se está comprimiendo, entonces el trabajo que recibo tiene que ser positivo. Sí o sí, ¿verdad? Profe, Sí. es que yo tengo una pregunta. Es que nosotros al principio dijimos que el volumen inicial era menor al volumen final, No, pero, es mayor, se está comprimiendo. ah, es que ahí está al revés. Yo lo puse al revés, sí, profe. Ok, Pero no, todo bien entonces. Es que sí estaba confundido por eso. Gracias. perfecto. Muy bien. Después de ver esto, entonces vamos con el siguiente tema del capítulo, que son los procesos de transferencia de energía en forma de calor. Los procesos de transferencia de energía en forma de calor son tres, al menos son tres los que se ven en este curso. El primero de ellos es la conducción térmica. El segundo de ellos es la convección térmica. Y el tercero de ellos es la radiación térmica. Vamos a ver en detalle entonces qué es lo que dice cada uno de ellos y cómo aplicarlos a problemas de física en particular. Vamos a empezar entonces con el proceso de la conducción térmica. La conducción térmica es muy importante principalmente cuando estamos estudiando la transferencia de calor en sustancias sólidas. Por ejemplo, es útil para hacer predicciones acerca de cómo se transfiere el calor a través de las paredes de una casa o a través de un aislante térmico como una pared de un recipiente o así. Para el tema de conducción térmica, vamos a imaginarnos entonces que tenemos una sustancia sólida, como una pared. Entonces, esa pared, cuando nosotros la vemos de perfil, ¿verdad? Va a tener un grosor y va a tener también una cara lateral. Así. Esta pared va a tener un área transversal. Vamos a llamar a esta el área A. Y va a tener también un ancho. Al ancho lo vamos a llamar L. Vamos a suponer que esta pared está separando dos habitaciones, está separando dos lugares que se encuentran a temperaturas diferentes. Vamos a decir que el lado izquierdo se encuentra a temperatura TH, mientras que el lado derecho se encuentra a una temperatura TC, donde TH va a ser la temperatura mayor. Entonces TH va a ser mayor que TC.
Recuerden que normalmente en el idioma inglés se utiliza la conversión de TH y TC como para recordar que TH es temperatura caliente, o sea, temperatura hot, ¿verdad? Y TC es temperatura fría o temperatura cool, ¿verdad? Entonces, como TH es mayor que TC, en este caso va a haber un flujo de calor del lado que está a mayor temperatura hacia el lado que está a menor temperatura. El calor va a fluir del lado que está a mayor temperatura al que está a menor temperatura. Y nosotros queremos saber entonces con qué rapidez va a fluir ese calor. Entonces, para hacerlo, vamos a definir entonces una potencia de calor. La potencia de calor se define como el calor que atraviesa la pared dividido entre unidad de tiempo, ¿verdad? En ese sentido, la potencia de calor se mide en unidades de watts, ¿verdad? O sea, se mide en unidades de energía entre tiempo, se mide en joule entre segundo, que también es lo mismo que watts. Y la potencia de calor es igual a una constante K por el área por la diferencia de temperaturas dividido entre el ancho de la pared L. Pues en este caso vamos a decir que la constante K se llama la constante de, perdón, la conductividad térmica. La conductividad térmica es una propiedad de cada material, que lo que hace es medir qué tan buen conductor de calor es. Entre mayor sea la conductividad térmica, más buen, o sea, mejor material es, ¿verdad? Para conducir el calor. La conductividad térmica se mide en unidades de watt entre metro, entre grados Celsius o también entre Kelvin, que es la unidad para medir temperatura. Y delta T es entonces TH menos TC. Por lo tanto, uno puede suponer que la transferencia de calor o la potencia de calor va a ser mayor conforme crece la diferencia de temperaturas que hay entre los dos lados. A mayor diferencia, mayor va a ser la rapidez de transferencia de calor. Ok, para esta fórmula tenemos un caso especial. En el caso en que la pared es muy delgada, o sea, en el caso en el que L tiende a un infinitesimal de X, entonces la potencia se calcula como la constante K por el área por, diríamos, la derivada de la temperatura con respecto al grosor, ¿verdad? dt de X. Porque en ese caso, si uno asume que el ancho de la pared es muy delgado, entonces el, la diferencia de temperaturas también va a ser probablemente una diferencia infinitesimal. Esta fórmula en particular nos sirve, digamos, cuando queremos predecir cómo va a ser el flujo de calor entre varias capas de pared o varias capas de material que se ponen una junto a la otra. Ok, vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a buscar un problema de conducción térmica.
Vamos a hacer el problema 24. El problema 24 dice, una placa de concreto tiene 12 centímetros de espesor y un área de 5 metros cuadrados. Bobinas de calentamiento eléctrico se instalan bajo la placa para derretir el hielo sobre la superficie en los meses de invierno. La potencia mínima, ¿qué potencia mínima debe proporcionarse a las bobinas para mantener una diferencia de temperatura de 20 grados Celsius entre el fondo de la placa y la superficie? Suponga que toda la energía transferida es a través de la placa. Ok. Pues para este problema, vamos a decir que hay una placa de concreto. La placa de concreto, ¿verdad? Es una especie de rectángulo. Arriba de este rectángulo nosotros tenemos nieve. Y debajo del rectángulo nosotros tenemos unos calefactores. Entonces voy a dibujar como de color rojo. La parte de abajo es la que está a mayor temperatura, una temperatura TH, y la parte de ahí una temperatura TC. Por lo tanto, el calor va a fluir de abajo hacia arriba, en esta dirección. El área de la placa es de 5 metros cuadrados y además sabemos que el grosor de la placa, tengo una pregunta, el grosor de la placa es de 12 centímetros. Entonces aquí L va a ser igual a 12 centímetros. Y bueno, 12 centímetros es igual a 0.12 metros, ¿verdad? Como es una placa de concreto, uno puede buscar, entonces, cuál es la conductividad térmica de este material, del concreto. Eso está en el libro. La conductividad térmica del concreto es de 0.8 watts entre metro entre grados Celsius. Y la pregunta nos pide entonces que la parte de abajo, la parte que está más caliente, siempre se encuentre 20 grados Celsius más caliente, con mayor temperatura que la parte que está más fría. Entonces, el delta T tiene que ser igual a 20 grados Celsius. ¿Cuál es la potencia? Entonces, la potencia de conductividad es K por área por delta T entre L. Entonces sería 0,8 watts entre metro entre grados Celsius por 5 metros al cuadrado por 20 grados Celsius entre 0,12 metros. Ustedes se fijan bien, este grado Celsius va con este grado Celsius, este metro cuadrado cancela a este metro y a este metro. Entonces, al final, la potencia nos queda en watts, ¿verdad? Entonces, la conductividad es igual a 0, pero la potencia es igual a 0.8 por 5 por 20. Es igual entonces a 80 watts o a 80 joules entre segundo. Esa sería la respuesta. Vamos a ver. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta?
Todo muy claro, profe. ¿Todo claro? Ok. Ahora, existe una versión alternativa de este problema donde nosotros tenemos entonces varias capas de material. Vamos a decir, entonces tenemos un problema donde hay varias capas de material en paralelo. Vamos a suponer que yo tengo dos reservorios térmicos, o sea que tengo dos temperaturas distintas. Esto se va a encontrar una temperatura TH y esta temperatura TC. Ahora, entre los dos reservorios yo voy a colocar varios materiales en paralelo. Así, digamos. Y cada uno va a tener un tamaño diferente. Pero vamos a suponer que todos los materiales tienen la misma área, el mismo ancho. Así. Entonces este va a ser el material 1, el material 2, el material 3, el material 4, el material 5. Este mide L1, este mide L2, L3, L4, L5. Entonces, la potencia térmica, en este caso, ¿verdad? Es dada mediante la fórmula siguiente. La potencia es igual al área, ¿verdad? Donde el área se refiere al área que tienen en común todos los materiales. Si yo veo esto de lado, ¿verdad? Entonces sería esta área de acá. Por la temperatura TH menos TC, ¿verdad? Dividido entre la sumatoria de cada uno de los L's dividido entre cada uno de los K's. Entonces, en este caso en particular, la potencia sería el área por TH menos TC dividido entre L1 entre K1 más L2 entre K2 más L3 entre K3 más L4 entre K4 más L5 entre K5, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí, entre más capas de material tenemos, pues se van añadiendo más términos a esa suma. Y bueno, pues eso se puede utilizar en algún ejercicio donde sea importante calcular la conducción térmica cuando hay varios materiales presentes. Vamos a hacer un ejemplo. Fue una consulta, es que no sé, es que así parecieran en serie, ¿no? Los materiales en paralelo no sería como si uno hace contacto. ¿Cómo? Sí, es en serie, ¿verdad? Materiales, pero sin confundir. Materiales en serie. Sin paralelo, no, eso es en serie.
Ok, gracias. Ok. Gracias. Vamos a ver. Vamos a hacer esto. Suponga que construye una pared que tiene dos capas de material. Tiene una capa de madera que tiene un grosor de 5 centímetros y una capa de concreto que tiene un grosor de 20 centímetros. De 20, perdón, 20. La pared tiene un área de 5 metros cuadrados. El exterior, en la pared de concreto, se encuentra a 20 grados Celsius y el interior del lado de la madera está a 15 grados Celsius. Determine la potencia de calor y determine la temperatura en el punto de contacto entre la madera y el concreto. Y con toda seguridad va a tener que ser una temperatura que se va a encontrar entre los 20 y los 15 grados, ¿verdad? Entonces, para hacer un dibujo de lo que dice esta pregunta, vamos a poner entonces el concreto a la par de la madera. Ambos tienen el mismo ancho, pero la madera es más delgadita que el concreto. Tenemos que L1 es igual a 20 centímetros, o sea, es igual a 0,2 metros, mientras que L2 es de 5 centímetros, entonces es igual a 0,05 metros. El área es de 5 metros cuadrados. Esto es el concreto, esto es la madera. Entonces, la conductividad térmica del concreto es de 0,8 watts entre metros grados Celsius y la conductividad térmica de la madera, que va a ser el K2, es de 0,08 watts entre metro entre grados Celsius. Vean que curiosamente, ¿verdad? Entonces, la madera es un peor conductor, bueno, curiosamente no, o sea, de hecho la madera es peor conductor del calor que el concreto, porque la madera tiene una conductividad más baja.
La temperatura TH es de 20 grados Celsius, que está de este lado, y TC es de 15 grados Celsius. Y entonces el calor va a fluir en esta dirección, ¿verdad? Va a fluir en esta dirección. Pero el punto donde se encuentra la superficie entre el concreto y la madera va a tener una temperatura diferente. Llamémoslo, por ponerle algún nombre, la temperatura TA. Y yo quiero saber cuál va a ser la temperatura TA. Que claramente va a ser la temperatura que va a estar entre los 20 y los 15 grados Celsius. Entonces, de primero yo voy a calcular toda la potencia con la que el calor fluye de un lugar a otro. Como se trata de dos materiales que están en serie, ¿verdad? Están en serie, entonces la fórmula para calcular la potencia sería el área por el TH menos el TC dividido entre L1 entre K1 más L2 entre K2. Por lo tanto, la potencia va a ser igual a 5 metros cuadrados por 20 grados Celsius menos 15 grados Celsius, que ponerle al Celsius el grado, ¿verdad? Dividido entre L1 entre K1. Entonces sería 0,20 metros entre K1, que es 0,8 watt entre metros grados Celsius, más L2 entre K2, que es 0,05 metros entre 0,08 watt entre metro entre grados Celsius. Y la potencia, entonces, me daría, ¿cuánto hago? 5 por 5 entre 0,2 entre 0,8 más 0,05 entre 0,08 es igual a 28,57 watts, ¿verdad? Esta es la potencia con la que fluye el calor de un material hacia otro. 28,57 watts. Ok. Hasta ahí mi fase, nada más lo que hicimos fue aplicar la fórmula para sacar la potencia total. Claro, ahora ¿cómo hacemos para sacar la temperatura a la que se encuentra la interfaz entre los dos materiales? Para hacer eso, entonces yo voy a notar que la potencia que pasa a través del concreto es igual a la potencia que pasa a través de la madera. Y ambas son iguales a la potencia que pasa en total, ¿verdad? Entonces, yo podría decir que en estos 28,57 watts, yo podría decir entonces que para el concreto, la potencia del concreto va a ser igual a el K1, o sea, el K del concreto, ¿verdad? Por el área, por el delta T. Pero aquí delta T sería TH menos la temperatura de la interfaz, que sería TA, dividido entre el grosor del concreto, que es el grosor L1. Y podría utilizar entonces esta ecuación para despejar el valor de la temperatura que está en la interfaz. Entonces, yo podría decir que TH menos TA es igual a la potencia en el concreto por L1 dividido entre K1 por el área. Y entonces puedo despejar y decir que TA es igual a TH menos la potencia del concreto por L1 entre K1 área. Y esto es igual a 20 grados Celsius, digamos 20 grados Celsius menos la potencia, que es de 28,57 watts por L1. L1 es 0,2
metros. Dividido entre el K del concreto, que es 0,8 watts entre metros grados Celsius, y dividido entre el área de todo, que sería entonces 5 metros cuadrados. Y entonces la temperatura TA tiene que ser igual a 18,57 grados Celsius. Profe, Sí. mira que la potencia inicial, de hecho, a mí me dio 142,86. ¿Cómo? Cuando lo metí en la sí, que la potencia inicial, cuando lo metí en la calculadora, me dio 142,86 watts. ¿Cuál potencia inicial? Aquí está la P, la que dio 28. Vamos a ver. No, da 28,57. ¿Alguien más podría hacer el cálculo para revisar que esté bien? Profe, yo lo tengo y también me da 28,57. Da 28. Revíselo bien, ¿verdad? Revise sobre todo que esté haciendo la suma del denominador correctamente, ¿verdad? Porque esto es una suma de fracciones. Ok, voy a verificar. Sí, es que no debería ser tan grande, porque si fuera muy grande, al final esta resta que está aquí no hubiera dado menor a 15 y eso no hubiera tenido sentido. Vean que esa temperatura TA, entonces TA vendría a ser mayor que TC, pero menor que TH, que es lo que uno esperaría, ¿verdad? Encontrar en alguna posición intermedia entre las dos. Vamos a ver, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta con este ejercicio? Yo también pude haber calculado la temperatura TA utilizando la fórmula para la potencia de la madera. Y de hecho me hubiera dado lo mismo, o en teoría me debería dar lo mismo, ¿verdad? Yo podría decir que la potencia de la madera es igual a la conductividad de la madera por el área por el delta T. Ahora el delta T sería el TA menos el TC dividido entre el largo de la madera. Yo podría decir que TA menos TC es igual a la potencia de la madera por L2 entre la conductividad de la madera entre el área. Y decir entonces que la temperatura en la interfaz es igual a TC más la potencia de la madera por L2 entre K2 área. La temperatura TA debería ser 15 grados Celsius más esto que es 28,57 watts por L2, que sería 0,05 metros, dividido entre el K, que es 0,08 watts, entre metros grados Celsius, por el área que es de 5 metros al cuadrado. Y eso me da igual me da 18,57 grados Celsius. Que es lo que uno supone, ¿verdad? Que tiene sentido en este caso. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ok.
Vamos a hablar un poco acerca de la convección térmica, que es el segundo mecanismo. La convección térmica realmente no tiene ninguna fórmula, es solamente es una idea o un concepto. Digamos que ustedes tienen una casa, ¿verdad? Y en los países donde hace mucho frío, ¿verdad? La gente suele poner una máquina de calefacción, como un radiador, por ejemplo. Eso es una máquina que emite calor. Cuando se enciende, emite calor y el calor calienta la casa. Cuando la máquina de calefacción emite calor, entonces va a empezar a circular aire caliente. Mientras que en la parte de arriba va a quedar aire frío, porque está más lejos de la, de la máquina de calefacción. Pero sucede una cosa, el aire caliente se va para arriba, se va hacia arriba, porque es menos denso que el aire frío. Entonces eso ocasiona, ¿verdad? Que eventualmente el aire caliente se vaya para arriba, ¿verdad? Y entonces eso permite distribuir uniformemente el calor a lo largo de la casa. La convección térmica sucede también, por ejemplo, cuando uno está cocinando alimentos en una olla, ¿verdad? Uno coloca la olla sobre la cocina, sobre el horno, sobre la leña, ¿verdad? O sobre la fuente de calor que esté usando. Y entonces el calor poco a poco se va a ir yendo hacia arriba por el mecanismo de convección. Así es como uno puede cocinar una sopa, por ejemplo, o cocinar tal vez alguna carne que sea muy gruesa. Uno sabe que el calor se va a ir yendo poco a poco hacia arriba porque el aire caliente es más denso que el aire frío. Esto también tiene mucha importancia en el estudio del clima y de la meteorología. Normalmente, ¿verdad? La atmósfera de la Tierra se calienta en gran parte debido al calor que liberan los océanos o las masas de agua de nuestro planeta. Cuando hace mucho sol, cuando hace mucho calor, los océanos de la Tierra se calientan mucho y empiezan a soltar el calor al aire. Entonces, el aire caliente poco a poco va a ir subiendo debido a que lo va absorbiendo el agua. La convección térmica es muy importante entonces para explicar, ¿verdad? Cómo son, o sea, o a qué obedecen los mecanismos de conducción de calor en la atmósfera, las corrientes de aire, ¿verdad? Las tormentas, los huracanes, todas son manifestaciones de fenómenos que en última instancia podemos explicar utilizando la convección térmica. Pero como les digo, la convección térmica no tiene una ecuación, ¿verdad? No es una fórmula matemática que uno utilice, sino que es nada más un concepto que hay que manejar. Entonces, para este tema, les recomiendo que se lean bien esta sección en el libro. Y por último, tenemos la radiación térmica. La radiación térmica es el calor que emite un cuerpo que se encuentra a una temperatura muy elevada por encima del medio que lo rodea. Al principio, cuando uno, o cuando los científicos enunciaron, ¿verdad? La fórmula para la radiación térmica, lo que tenían en mente era principalmente el brillo de una estrella, ¿verdad? Que una estrella es una
masa de material muy caliente, a temperaturas muy altas, que por su temperatura emite mucho calor al medio que la rodea, al espacio exterior. La fórmula para calcular la radiación térmica se llama la ley de Stefan. Y la ley de Stefan dice así: la potencia con la que un cuerpo emite calor es igual a una constante sigma por el área por una constante E por la temperatura del cuerpo elevada a la cuarta potencia. Esta es una de las pocas ecuaciones en la física donde ustedes van a encontrar una cantidad elevada a la cuarta potencia. Es algo muy extraño de ver, pero sucede en este caso. Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, que tenemos al Sol en el espacio exterior, está el espacio exterior, digamos, aquí está el Sol brillando, ¿verdad? El Sol tiene una temperatura T y con esa temperatura el Sol empieza a emitir calores en todas direcciones. En este caso, ¿verdad? Vamos a ir explicando cada uno de estos términos. Sigma es una constante y sigma siempre es igual a 5.6696 por 10 a la menos 8 watts entre metro cuadrado entre Kelvin a la 4. Podemos decir que esta es la constante de Stefan. A sería entonces igual a el área superficial del objeto. En el caso en particular en que el objeto sea una esfera, o sea, una estrella, ¿verdad? Podemos decir que el área es igual a 4pi por r al cuadrado cuando se trata de una esfera. O cuando se trata de un objeto que tiene simetría esférica. La E, en este caso, es una constante llamada la emisividad. La E es una cantidad cuyo valor oscila entre 0 y 1. O sea, es un número que está entre 0 y 1. Y lo que dice, ¿verdad? Es que tan buen conductor es ese objeto. Por ejemplo, cuando la emisividad es igual a 0, entonces el objeto no emite calor, ¿verdad? Y cuando la emisividad es exactamente igual a 1, entonces el objeto tiene una máxima emisión de calor. Y cuando su valor se encuentra entre 0 y 1, pues va a tener una emisión de calor intermedia, ¿verdad? Va a ser menor que la máxima, pero mayor que 0. Ok. En muchos casos, cuando, cuando la emisión es igual a 1, el cuerpo se llama, según la literatura, se llama un cuerpo negro. Un cuerpo negro. ¿Por qué? Porque la emisividad
es igual a otra propiedad llamada la absortividad. Aunque los conceptos hay que diferenciarlos, pero la emisividad es qué tan bueno es el objeto para emitir calor debido a su propia temperatura. Mientras que la absortividad es qué tan bueno es para absorber el calor que recibe de otras fuentes externas. Entonces, si la emisividad es igual a 1, se llama cuerpo negro. Se llama cuerpo negro porque absorbe toda la energía que le llega. Y bueno, la temperatura T es la temperatura, muy importante, medida en Kelvin. Hay una versión alternativa de esta fórmula que es aplicable cuando la temperatura externa es considerablemente cercana a la del objeto. Si el exterior se encuentra a una temperatura T sub 0, entonces la potencia se puede escribir así. La potencia es igual a sigma por área por T a la 4 menos la temperatura del medio ambiente a la 4. Esto es una diferencia de potencias a la 4, ¿verdad? No es lo mismo que la cuarta potencia de la diferencia. Y vamos a buscar algún ejemplo de esto para aplicar. Ujú. Vamos a hacer el problema 23. Dice, un estudiante intenta decidir qué vestir. Su recámara está a 20 grados Celsius, la temperatura de su piel es de 35 grados Celsius. El área de su piel expuesta es de 1.50 metros cuadrados. Hay personas en el planeta que tienen piel que es oscura en el infrarrojo, con emisividad aproximada de 0.9. Encuentre la pérdida de energía neta de su cuerpo por radiación en 10 minutos. Pues en este caso, ¿verdad? El objeto que está emitiendo calor es la piel del estudiante. Tenemos que el área de la piel del estudiante es 1.50 metros cuadrados. Tenemos que la emisividad del estudiante es 0.9. Tenemos que la temperatura del estudiante o de la piel es de 35 grados Celsius. Pero es muy importante que esta temperatura la representemos en Kelvin. Entonces esto hay que sumarle 273.15 Kelvin y ya eso nos da 35 más 273.15 es igual a 308.15 Kelvin. Y la temperatura del medio ambiente que lo rodea es de 20 grados Celsius, que también hay que pasarlo a Kelvin, que sería entonces 233.15 Kelvin,
y esto es igual a 293.15 Kelvin. Por lo tanto, la potencia con la que emite el estudiante es sigma por área por T a la 4 menos T sub 0 a la 4. Esto es igual a, vamos a ver, ponemos el valor de sigma. Sigma es igual a 5,67 por 10 a la menos 8 watts entre metro Kelvin por y se me olvidó la E, pero sigma por E por A por 1, perdón, por 0,9 por 1,5 metros al cuadrado por 308.15 Kelvin a la 4 menos 293.15 Kelvin a la 4. Y la potencia es entonces igual a, vamos a ver cuánto me da. Me da que es de 83.26 watts o 83.26 joules entre segundo. Recordemos que la potencia es una medida de cuánto calor pasa entre unidad de tiempo. Entonces, si yo sé la potencia, yo sé el tiempo, porque la pregunta me dice que derive cuánto calor emite en un tiempo de 10 minutos, yo puedo decir entonces que el tiempo es 10 minutos, y esos son, bueno, 10 minutos por 60 segundos en un minuto, son 600 segundos. Así que el calor que emite es igual a la potencia por el tiempo. Es igual a 83.26 watts por 600 segundos y es igual a prácticamente 5 por 10 a la 4 joules, a 50.000 joules. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe, por mi parte todo claro. Ok. El último tema que entra ahí como medio colado es el de una botella de Dewar, pero esto no tiene tampoco alguna teoría con fórmulas matemáticas, ¿verdad? La botella de Dewar es un recipiente que es muy eficiente para aislar el calor. Para construir una botella de Dewar se coloca un recipiente dentro de otro recipiente, prácticamente. Se hace un hueco y se coloca una tapa.
Entonces, el líquido o el gas que se quiere aislar se coloca aquí adentro. Pero el espacio que está entre los dos recipientes es vacío, ¿ok? Esto es espacio vacío. Se coloca espacio vacío para poder garantizar una mínima transferencia de calor en forma de conductividad térmica. Mientras que la pared interna, esta pared de aquí, es una pared plateada con plata. La pared plateada es capaz de absorber el calor, pero como no lo puede transmitir al aire, o porque no hay aire, porque está vacío, entonces esa pared no conduce el calor hacia afuera y por lo tanto queda en teoría, ¿verdad? Aislado en el líquido que está ahí adentro. La botella de Dewar, entonces es el principio de los recipientes aislantes. Se utiliza tanto para aislar una sustancia que está muy caliente como para aislar una sustancia que está muy fría. Por ejemplo, la botella de Dewar se utiliza para almacenar nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido es una sustancia que existe por debajo de los 77 Kelvin, o también se utiliza para almacenar oxígeno líquido, que el oxígeno líquido existe a temperaturas menores de 90 Kelvin. O inclusive se puede usar para confinar helio líquido. El helio líquido existe a temperaturas menores a 4.2 Kelvin. En muchos experimentos, sobre todo en experimentos que son de muy bajas temperaturas, es importante tener entonces estos materiales aislados térmicamente para que no se calienten por accidente, ¿verdad? Para que no absorban calor del medio ambiente y se evaporen o se condensen o cambien su estado. Ok, pero como les digo, el tema este de la botella de Dewar es puramente conceptual, no involucra ninguna fórmula física adicional. Ok, ¿alguna duda aquí, alguna pregunta? Se me había olvidado mencionar una cosa. Cuando uno está estudiando conducción térmica, y tiene varios materiales en serie, ¿verdad? Tiene que usar esta fórmula. A, a esta fracción de acá, a esto se le conoce como el valor R del material. El valor R es igual al largo del material dividido entre la conductividad térmica. El valor R es una cantidad que en algunos casos, en algunos materiales se puede, en algunos objetos de construcción se puede anotar, se puede tabular para su correspondiente uso después en la industria. Entonces, si usamos el valor de R, ¿verdad? La fórmula para la conductividad en materiales en serie se puede escribir entonces como P igual a el área por delta P entre la sumatoria de los LIs entre los KIs, ¿verdad? Pero esto es igual al área por delta T entre la sumatoria de los Rs, RIs. ¿Okay?
Entonces, este sería el factor. Uno también se podría preguntar, ahora sí, ¿qué ocurriría si yo tengo varios materiales en paralelo? Para tenerlos en paralelo, entonces yo tendría que tener dos reservorios térmicos, uno que se encuentre a una temperatura TH y otra temperatura TC. Pero ahora yo voy a colocar varios materiales. Voy a poner voy a poner este otro, digamos. Pongo uno aquí, a ver, aquí. Cada uno de ellos va a tener el mismo largo. Este es el 1, el 2 y el 3. Pero lo que los diferencia es que ahora cada uno de ellos va a tener un área diferente. El área 1, el área 2 y el área 3. Entonces uno puede mostrar que cuando los materiales están conectados en paralelo, como en este caso, la potencia se calcula como la sumatoria de todos los KIs por las áreas Is, ¿verdad? Por delta T entre L. No pongo delta T y no pongo LI, ¿verdad? No pongo, pero delta TI y LI porque supone que los L's y los delta T son iguales para todos. Por lo tanto, esta fórmula podemos decir que es igual a TH menos TC entre L por la sumatoria de todos los KIs por las áreas, ¿verdad? Entonces, esa es la fórmula para aplicar el caso en que están en serie. Que están en paralelo, pero que es diferente a la fórmula para el caso en que están en serie. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, bueno, si les parece, dejemos la clase hasta acá. Y continuamos entonces la siguiente semana, el martes, con el tema de teoría cinética de los gases. ¿Qué les parece? Perfecto, profe. Muchas gracias. Profe. Bueno, gracias. Tenga un Gracias, buen fin de profe. pura vida. Pura vida, Gracias, profe. feliz día. Chao. Gracias, profe. Gracias.